El clásico de 1990, Pretty Woman, no solo lanzó la carrera de Julia Roberts, sino que también se convirtió en la comedia romántica más taquillera de todos los tiempos, y en gran parte fue gracias a la química entre sus protagonistas románticos, Vivian y Edward, interpretados por Julia Roberts y Richard Gere. Y aunque no lo creas, en realidad fue una película de Disney. Sí, oíste bien. Touchstone era la división adulta de Disney y ellos compraron esa película. Julia Roberts es tan encantadora y carismática en ese papel y Richard Gere se le queda mirando tan profundamente a los ojos que casi tiene sentido que al final ella se equivoque y le diga que lo ama después de apenas de unos días de haber sido contratada para prestarle servicios sexuales. Pretty Woman es el tipo de película que vive o muere por la química en pantalla de sus protagonistas. Porque si miras los hechos fríamente, eso no es una historia de amor, y justamente por eso fue concebida así cuando J.F. Lawton escribió el guion original basado en la historia real de una trabajadora sexual que él conocía, quien le contó su vida, un hombre que simplemente se fue después de una semana de lujo en Las Vegas. El guion original se llamaba 3000, y ese título decía exactamente de qué trataba la película en su esencia: dinero. Concretamente los $3000 que Edward le paga a Vivian por una semana juntos. De eso hablaremos más adelante. Era una película mucho más oscura, pero Hollywood necesitaba vender un sueño, así que hicieron cambios. 3000 se convirtió en Pretty Woman y Vivian y Edward terminaron juntos, y desde el punto de vista comercial fue la decisión correcta. Y es que uno no puede resistirse a la química entre los protagonistas. Pretty Woman es un clásico por una razón. Puede que no sea realmente una historia de amor cuando la desarmas y analizas los hechos, pero visualmente fue una historia de amor contada de forma impecable. El uso del vestuario de Vivian como recurso narrativo para mostrar la evolución de la historia y la relación creó algunos de los atuendos más icónicos de la cultura pop, y el hecho de que no se besaran en los labios porque eso era demasiado íntimo sirvió para mostrar el momento en el que se enamoran sin tener que decirlo. Pero dejemos de algo claro, no estamos criticando Pretty Woman, es una gran película. Lo que estamos haciendo es desempacar sus temas que están profundamente impregnados de ideas tradicionales sobre lo que significa ser una dama, modestia, clase, ser salvada por hombres ricos y todo ese rollo patriarcal. Puedo decir que en el fondo yo quería que Vivian y Edward terminaran juntos, sí, pero mi cerebro nunca perdió de vista que esa no es la historia de amor que nos vendieron. La trama de Pretty Woman es simple. Un multimillonario va a Hollywood Boulevard, recoge a una trabajadora sexual, la lleva a su hotel, paga por pasar la noche con ella y luego decide pagarle para que se quede con él toda una semana. Le invita a cenas elegantes, se enamoran y viven felices para siempre. Pero eso es una simplificación brutal. Primero hay que establecer que Edward no es un buen tipo. Es muy rico, es atractivo, pero no es bueno. Edward gana su dinero comprando empresas construidas con el esfuerzo de otras personas, desmantelándolas, despidiendo a sus empleados y vendiéndolas por partes. Todo para eliminar al niño enojado que lleva dentro, resentido con su padre por haber elegido su empresa antes que a él. En el guion original este aspecto era central. Lawton quería que Edward representara a los hombres que destruyeron el cinturón industrial y que conociera a alguien cuya vida fuera una consecuencia directa de esas decisiones. Ese mensaje sigue ahí, si quieres verlo, pero la película nunca lo nombra ni lo enfatiza, porque eso pondría a Edward bajo la luz negativa que realmente merece. En lugar de eso, vemos un hombre rico mostrando su poder económico, planeando destruir otra empresa más y luego redimiéndose al decidir salvar una sola compañía, como si eso borrara todo lo anterior, y nadie lo confronta realmente por ello. Desde el principio sabemos qué tipo de hombre es Edward, su novia vive con él y está en pleno proceso de mudarse porque él es emocionalmente ausente y prioriza su trabajo. Su ex esposa lo dejó por la misma razón. Otra ex confirma que Edward tenía una relación más cercana con su asistente que con cualquiera de sus parejas. Y mientras su novia se va, él no muestra ningún interés real. En lugar de eso, se sube al auto de su abogado y termina recogiendo a una trabajadora sexual. El guion se esfuerza mucho en hacernos creer que Edward no es ese tipo de hombre, que no suele pagar por sexo, que todo fue un accidente. Y se nos deja en claro a través de los consejos de la amiga de Vivian, Kit, que debemos creer que Vivian no ha estado haciendo trabajo sexual por mucho tiempo. Por eso Kit tiene que decirle cómo cobrar. Y ambas cosas son intencionales porque Pretty Woman es un ejemplo perfecto de cómo Hollywood intenta hacer algo tabú o algo que va contracorriente o ese tipo de naciones conservadoras, cómo hacer de una trabajadora sexual el interés romántico que llega a vivir el felices para siempre con un hombre rico y guapo. Pero aún no están convencidos de que puedan venderle eso al público o hacer que apoyes eso abiertamente, así que la trabajadora sexual todavía tiene que ser tan inocente como una trabajadora sexual podría ser.
una trabajadora sexual nueva, alguien que apenas comenzó a hacer esto cuando su novio terminó con ella y no podía pagar su renta, pero estaba demasiado avergonzada para volver a casa. Así que comenzó a hacer trabajo sexual por sugerencia de una compañera de cuarto. Así que por eso necesitan crear la sensación en el espectador de que todavía hay algo de pureza o inocencia que salvar. Y el hombre deseable no puede ser deseable ya si pensamos que conscientemente o regularmente pagaba por sexo, así que necesitan establecer un escenario donde él simplemente tropieza con esta oportunidad de invitar a una trabajadora sexual a su auto y contratarla por una semana. Hollywood quería contar una historia transgresora, una trabajadora sexual como interés romántico, pero sin incomodar demasiado al público, así que Vivian no puede ser una trabajadora sexual experimentada, ni alguien que haya elegido conscientemente ese camino. Tiene que ser una chica buena, empujada por la pobreza y la vergüenza, y Edward no puede parecer alguien que paga por sexo habitualmente, tiene que tropezar con la situación. Nada de eso es casual. Ahora hablemos de dinero. Edward le dice que $100 la hora es caro, un multimillonario diciendo eso. Luego quiere pagarle su tarifa por una semana completa. Ella pide $4,000 y él le regatea hasta bajarla a $3,000. Hagamos las cuentas, $100 por hora, 24 horas al día, 6 días, eso da $14,400. Edward lo sabe, pero se aprovecha de que ella es pobre, insegura y desesperada. Ella ni siquiera se da cuenta de que le están robando más de $11,000. Supe que Edward era peor de lo que yo creía desde que se quejó por la tarifa de $100 por hora de Vivian, siendo que él manejaba cifras tan grandes como $1,000 millones. La película refuerza constantemente que Vivian no cree valer más. Es el clásico tropo de la mujer hermosa que no conoce su valor hasta que un hombre rico se lo enseña. Edward insiste en llamarla su empleada porque decir que le está pagando por sexo lo incomoda, así que necesita definir la relación de una forma que lo haga sentir poderoso y respetable. Pero pagar a una trabajadora sexual no te convierte en su jefe, eso es solo una forma de ejercer control. Y vemos eso cuando la lleva a un evento y cuando su odioso y excesivamente celoso abogado Philip comienza a cuestionar si ella es una espía industrial de la compañía que están tratando de comprar, porque la vio hablando con el joven de la compañía, y es entonces cuando Edward la expone. E incluso si quisieras darle un pase por esto, como, solo estaba tratando de calmar a su abogado, cuando el abogado Philip va con Vivian y hace un pase realmente ofensivo e irrespetuoso, y ella se molesta con razón y se lo dice a Edward, así es como la reprende y se lo dice. I hate to point out the obvious, but you are in fact a hooker, and you are my employee. Look, you don't own me, I decide, okay? I say who, I say when, I say who. I refuse. Luego, cuando ella intenta irse y le pide el dinero que él le debe, él lo pone en la cama, ni siquiera se lo da en la mano, para solidificar el respeto que no tiene por ella. ¿Y cómo fue remediado esto por la película? Él la sigue al elevador, le dice que lo siente y ya. Y ese desprecio se repite una y otra vez. Y es que necesitamos entender algo, que Philip es el reflejo de Edward. Sí, más allá del hecho de que Dios los cría y ellos se juntan, Philip no haría nada con lo que Edward no estuviera cómodo. Después de todo, él es el jefe. Y eso se demostró varias veces a lo largo de la película, porque cuando Philip le falta el respeto a Vivian por primera vez, ella se queja, la respuesta de Edward a Vivian básicamente es, bueno, el tipo ha trabajado para mí 10 años y bueno, tú eres una puta. E incluso después de que Edward y Vivian pelean por eso, Edward todavía no va a corregir a Philip, va a trabajar al día siguiente y solo cuando Philip menciona a Vivian otra vez y la llama puta es que Edward simplemente le dice cuidado. Luego finalmente cuando Philip entra al penthouse del hotel de su jefe e intenta violar a Vivian y agredirla físicamente por completo, solo hasta entonces es cuando Edward lo golpea y le grita. Pero dos cosas son importantes en esta escena para entender quién es realmente Edward. Número 1, justo como Edward le había gritado a Vivian que Philip ha estado trabajando para él por 10 años para defender el avance sexual original de Philip en casa, cuando Edward se enoja esta vez, Philip le grita a Edward lo mismo, que ha estado con él 10 años. Estos tipos piensan igual, esa es la razón por la que Philip incluso sintió que podía hacer algo así y salirse con la suya, y esa es la razón por la que no estaba inclinado a reprender a Philip antes, porque sabe que la única razón por la que tiene una objeción a cómo se está moviendo Philip es porque resulta que tiene sentimientos por Vivian, no porque realmente la vea diferente.
Y número 2, Edward no despidió a Philip, lo golpeó, lo echó, pero no lo despidió. Es un hombre blanco rico y ni siquiera llamó a la policía por golpear e intentar violar a esa mujer, que se supone que debemos creer que ama. Ni siquiera amenazó con decirle a la esposa de Philip. Al final la película quiere convencernos de que Edward cambió, que el amor lo transformó, pero no es verdad. Lo que pasó fue que un hombre rico, cansado de que las mujeres lo abandonaran por su negligencia, decidió pagar por una relación en sus propios términos. Y se supone que debemos creer que el amor ha cambiado a Edward como hombre porque literalmente toca pasto, no vende una compañía por partes, lleva unas flores baratas al apartamento de Vivian y sube una escalera de incendios a pesar de su miedo a las alturas. Aunque se había estado sometiendo a las alturas toda la película a través de su penthouse y asientos de balcón en la ópera, porque su deseo de verse como el tipo más rico de la habitación siempre fue mayor que su miedo a las alturas. Ese hombre no se convirtió en un tipo nuevo o bueno, solo va a descuidarla como hizo con su exesposa y sus exnovias. También va a volver a degradarla cuando la oportunidad se presente, justo como lo había hecho la mañana de su gran gesto romántico. Nunca te he tratado como una prostituta. Ahora sí. Esa fue su respuesta porque ella había rechazado su oferta románticamente sustancial, solo un apartamento y dinero. Y Vivian, una mujer joven, pobre, sin educación formal, con baja autoestima y pocas opciones reales, se enamoró de alguien que podía resolver todos sus problemas materiales. Eso no es una historia de amor, es una historia sobre dinero, sobre lo que el dinero puede comprar y sobre lo que tienes que hacer cuando no lo tienes. Y por eso en el guion original no había final feliz. Edward la dejaba exactamente donde la había encontrado, le arrojaba el dinero y se iba. Pero Disney no iba a permitir eso, así que decidieron crear un cuento de hadas, aunque siendo honestas, nunca lo fue. En el guion original no obtenemos un final feliz donde Edward y Vivian se escapan y están juntos. En el final original, Edward deja a Vivian justo de vuelta donde la recogió, en Hollywood Boulevard, y cuando entran en una discusión porque ella no quiere irse, él la arrastra del auto, intenta darle dinero y ella se niega a tomarlo, así que él deja caer el dinero en el suelo y se aleja. Y luego ella se apresura a recoger el dinero del suelo porque la gente sin hogar está tratando de venir a agarrarlo. Ella y Kit toman los 3,000, se suben a un autobús y se van juntas a Disneylandia. Ese fue el final original.